Bueno, muy buenos días, hermanos. Lucas 13, del 22 al 30, hermanos. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Gracias, Señor, gracias. Señor, por favor, dispón nuestros corazones, Señor, para esta palabra, Señor. Esta palabra sé que dice mucho, nos habla mucho a todos los que estamos hoy reunidos acá, Señor, y a cualquier persona que la lea, de hecho. Aplica para todo el mundo, Señor. Cualquier persona, Señor, que la escuche, Señor, diferente a los que estamos acá. Usa, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo gobierne cada pensamiento. Llévate toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, te pedimos por los niños pequeños, Señor, que los mantenga tranquilos, calmados, Señor. Guíanos, Señor, guíanos en esto, y que hoy entendamos que esto es palabra de Dios, porque hoy Dios dice, el Señor habla, Señor. Quedamos en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro glorioso Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos, parábola número 43. Parábola de esforzarse a entrar. Así se llama. O así le puse más bien. Parábola de esforzarse a entrar, hermanos. Mira, hermanos, vamos a ver 4 capítulos. El primer capítulo es una introducción. El segundo capítulo es esforzaos a entrar. En el tercer capítulo vamos a ver cerrada la puerta. Y en el último capítulo vamos a ver el gran lamento, hermanos. El gran lamento. Entonces son 4 capítulos. Vamos a empezar hoy con la introducción, hermanos. Iniciamos con la introducción. Hermanos, ¿de qué trata la parábola? ¿Cuál es el énfasis principal de la parábola? Es un llamado a esforzarse a entrar por la puerta estrecha. Pero a la vez es un lamento sorpresivo, y es sorpresivo, de los que no lo hicieron, después de haber escuchado el llamado, o de haber visto el llamado, hermanos. Esta parábola está después de, si usted revisa en el mismo capítulo, de varios temas o varios pasajes diferentes. Está el tema de arrepentidos o pereceréis, cuando le dice a él que antes no, os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es un llamado para todos, hermanos. La higuera estéril, la que no da fruto. Cuando Jesús sana a una mujer en el día del Señor, en el día de reposo. Vemos ahí también la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. Entonces viene dentro de ese contexto esta parte que estamos leyendo. Pero viene antes, y aquí es cuando más nos dice un poco más de eso. Viene antes del lamento de Jesús sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque si usted revisa ahí mismo en el verso 31 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, o sea, el Señor cuenta esto de la puerta estrecha. ¿Y qué pasa posteriormente? Dice, aquel mismo día, o sea, en ese mismo momento, posterior a ello, llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Entonces, hermanos, y el Señor después dice, hace un lamento, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes no entendieron. Yo les estoy diciendo que se esfuercen por entrar por la puerta estrecha, y ustedes ahorita lo que me están diciendo es que me vaya. No entendieron, rechazaron a Cristo, rechazaron el llamado potente, poderoso del Señor, fuerte, exigente del Señor, de esforzados a entrar por la puerta estrecha.
¿Y qué fue lo que hicieron? Como hacen muchos, y esperamos que no sea ninguno de los que está hoy acá sentados, le dice al Señor: vete, sal de aquí, vete, sal de aquí. Yo no quiero ese mensaje. Yo quiero que me digan las novelerías que yo quiero oír, las novelerías de mi malvado corazón. Matthew Henry dice: nuestro Salvador vino a guiar la conciencia de los hombres, no a satisfacer su curiosidad. No preguntes, porque ustedes saben que al principio empieza hablando de eso, ¿cuántos serán salvados? Sino, ¿seré salvo? Esfuérzate para entrar por la puerta estrecha. Esto se manda a cada uno de nosotros, hermanos. Esfuérzate. Todo el que será salvado debe entrar por la puerta angosta. Debe emprender un cambio de todo el hombre, hermanos. Los que entren por ella deben esforzarse por entrar, hermanos. He aquí consideraciones vivificantes para reforzar esta exhortación. Seamos todos despertados por ellas. Ellos contestan la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Nadie se desprecia a sí mismo o a otros. Hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Ya vamos a explicar esa parte que tiene que ver básicamente con Israel y la iglesia, con el pueblo judío, la iglesia. Hermanos, ¿qué más vemos acá iniciando como una introducción? Mire, el Señor dice en el verso 22, hermanos, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Entonces, el Señor ¿hacia dónde iba? Hacia Jerusalén. Y quiero que tengan eso presente, que ya les voy a explicar eso. Iba hacia Jerusalén. ¿Y qué estaba haciendo él mientras iba a Jerusalén? Enseñando y predicando el Evangelio. Ese es un llamado para nosotros, hermanos. Mientras vamos a la Jerusalén celestial, nosotros, esa es nuestra labor, esa es nuestra misión, esa es la gran comisión que nosotros tenemos: predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Y ya hemos explicado acá que la gran comisión no se basta simplemente con ir a hacerle un llamado de llamar al arrepentimiento. Va más allá de eso. Va a ser enseñar a que obedezcan todo lo que el Señor ha mandado. Y eso implica discipulado, hermanos. Dice, el principio de este viaje se ve en Lucas 9:51. Les voy a leer simplemente ese versículo que lo tengo por acá. Lucas 9:51 dice: ahí inicia ese viaje. Se me perdió. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahí inicia ese viaje. Aquí pasan una serie de cosas. Manda la misión a los 70, hace un llamado, cuenta diferentes parábolas, enseña muchas cosas del Señor durante todo ese viaje, hermanos. Y entonces aquí viene y da estas palabras, hermanos. Entonces está dentro de todo ese contexto, hermanos, el Señor viene hablando. Entonces, les decía, el principio de este viaje se ve en Lucas 9:51. Parecería que Jesús no tenía prisa. Se detuvo en las ciudades y aldeas que había en el camino. Permaneció suficiente tiempo en estos lugares para poder enseñar en ellos, hermano. Entonces, hermano, les decía, así como Cristo iba rumbo a Jerusalén, así como nos dice que Él puso sus ojos y rumbo a Jerusalén, nosotros vamos camino a la Jerusalén celestial. Por lugar que pasemos, hermano, por aldeas, por cualquier lugar que pasemos, prediquemos y enseñemos, hermanos. Trabajemos por Él, enseñemos, llamemos a decir, esforzados para entrar por la puerta estrecha, llamado a la obediencia, a vivir en santidad, a buscar a Cristo, a obedecer la ley del Señor, hermanos. Y eso fue lo que precisamente el Señor venía haciendo durante ese camino mientras iba a Jerusalén, hermanos. Vamos a entrar en un segundo capítulo, hermanos. Se llama esforzados a entrar, en el verso 23 y 24, hermanos, de Lucas 13. Nos dice: y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermanos, atentos a este llamado. Es un llamado para todos, hermanos. Seguramente muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados en muchas cosas de las que vamos a ver hoy. Hermanos,
pocos se salvan. Pocos se salvan, pregunta a los discípulos. Son pocos los que se salvan. Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Dice este comentario bíblico. Según una opinión ampliamente difundida entre los judíos, escuchen acá, respaldada por los rabíes, era pura tradición de ellos, Israel como un todo sería salvo. Hermanos, eso lo creen hoy muchos. Eso lo creen hoy muchos. De hecho, el dispensacionalismo lo cree así. No todo el dispensacionalismo, pero muchos de ellos creen que la bandera de Israel representa salvación. Y eso no es así, hermanos. Eso no es así, eso no es bíblico. De hecho, hermanos, yo con toda la autoridad se lo digo, eso es herejía totalmente. Porque es un camino de salvación fuera de Cristo. Es un camino de salvación fuera del Redentor. Pero según la enseñanza de Jesús, mire, el Señor les aclara, la línea de demarcación entre los salvos y los no salvos no era nacionalista, sino eminentemente espiritual. No es sorprendente que alguien preguntara a Jesús si los salvados iban a ser pocos en número. Mire, hermano, recuerdo, hay una, ¿cómo se llama eso? Una fábula, una historia que cuentan en Israel, que dicen que, digamos, para solucionar el tema de Cristo, dicen ellos, obviamente eso no tiene ningún sustento, que listo, dicen sí, es por Cristo, y que el judío, antes de morir, como que llega una voz divina y le dice, Yeshua HaMashiach, es decir, Jesús es el Mesías, y ellos en ese momento creen. Pero hermano, pues, ustedes saben que, pues eso no tiene realmente ningún sustento bíblico, hermanos, para sustentar que todos los judíos van a ser salvos. Entonces, iban hablando de que si eran pocos en número. No es verdad que donde quiera que fuera Jesús proclamaba que solo aquellos cuyos corazones eran comparables, hermanos, a la buena tierra, solo aquellos que estaban dispuestos, hermanos, ojo acá, a negarse a sí mismos, solo aquellos que no solo oían su enseñanza, sino la ponían por obra, serían salvados, hermanos, serían salvos. Eso dejaba fuera a muchos. Por lo tanto, no era legítima la inferencia que solo unos pocos entrarían a la puerta del palacio de la salvación. Claro, él les venía dando una serie de enseñanzas, le viene hablando una serie de parábolas, una serie de cosas contundentes o, ¿cómo se dice eso? Confrontantes. Entonces llegan y dicen los discípulos, Señor, son pocos los que se salvan, son pocos. Y efectivamente, vamos a seguir leyendo. Vamos a Lucas 4 del 24 al 30, hermanos. Hay corrientes también judaicas que dicen, por ejemplo, volviendo al tema de los judíos, mientras buscan Lucas 4, 24 al 30, que dicen que, por ejemplo, todos los que vienen de descendencia judía van a ser salvados, independientemente de donde estén. Entonces, apellidos que terminen en EZ, por ejemplo, Hernández, Fernández, bueno, todo eso, dicen que eso viene de raíces judías y son salvos por esas cosas. Lucas 4, del 24 al 30, hermanos. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. De aquí viene el dicho, no hay profeta, nadie es profeta en su tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas, ojo acá, había en Israel en los días de Elías, muchas viudas, resalta la palabra, muchas viudas, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ojo acá, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, hermanos. Había muchas y solo fue enviado a una. Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido, hermanos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Solo unos pocos, solo uno de todos esos profetas. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. No soportaban este mensaje y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Es muy parecido a lo que pasa ahorita, hermanos. Se anuncia el evangelio, anuncia salvación,
Anuncia que solo en Cristo hay salvación. Anuncia que solamente el Señor salva a aquellos. O sea, hay predestinados, hay elección soberana antes de la fundación del mundo. Pero aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, esos pocos, esa manada pequeña, ese remanente, el Señor le ha otorgado los dones para vivir como la Biblia dice que vive un hijo de Dios. Y ellos no soportan este mensaje. Entonces le dicen a usted cosas como estas. ¿Es que solo ustedes tienen la razón? ¿Es que acaso ustedes son dueños de la verdad? No, hermano, no somos dueños de la verdad, pero sí somos depositarios de este libro. Y proclamamos la única verdad que nos dice esta palabra, hermanos. Ay, hermanos. Entonces, hermanos, hay algunas cosas que mencioné en el sermón de la puerta estrecha y el camino angosto, que voy a mencionar algunas cosas simplemente de referencia. Somos pocos en comparación con el mundo, hermanos. Dice Romanos 9:27 referenciando a Isaías. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pueden haber muchos judíos, pero solo un remanente será salvo. Puede haber mucha gente en el mundo, de toda tribu, lengua y nación, pero solo un remanente de toda tribu, lengua y nación será salvo, hermanos. Mire, hermanos, lo vemos en diferentes partes de la escritura. Por ejemplo, la parábola del sembrador. 1 de 4 recibe la palabra en esta parábola. 1 de 4, hermanos. ¿Cuál? El que oye y entiende la palabra, da fruto y lo produce al 100, al 60 y al 30 por uno, hermano. Entonces, ¿sí ven? El que recibe la palabra, el escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, con esa elección soberana que el Señor hizo, antes que usted y yo, o antes de que todo estuviera creado, hermano, son personas que cuando llega la salvación, esas personas producen fruto al 100, al 60, al 30 por uno. Olvídese que usted va a vivir su vida cristiana toda la vida siendo un tibio. Eso no es, y se va a ir al cielo. Olvídese, eso no existe. No existen tibios en el cielo. No existen, hermanos. No existe nadie que fue tibio en esta tierra y después llegó a la gloria eterna, hermano. Olvídese de eso. Eso es lo que enseña la iglesia moderna con el cristiano carnal. O lo que enseñan los reformados en boca de Sergio Ruiz. ¿Saben quién es Sergio Ruiz? El director del Seminario Reformado Latinoamericano. Enseña al cristiano libertino. Es exactamente lo mismo, hermanos. Qué tristeza. Dicen, pero yo ya creí. Hermano, si usted verdaderamente creyó, eso se va a notar en su vida. Amén. Mire lo de los 10 leprosos, los vimos hace 8 días. Solo 1 de 9 volvió. Los 10 fueron sanados, pero solo 1 fue salvado, hermanos. Volvió y dio gloria a Dios porque estaba realmente agradecido e hizo más de lo que le habían pedido, hermanos. Hermanos, somos un remanente. Si de verdad que somos hijos de Dios, estamos dentro de ese remanente. Somos una manada pequeña. Por eso el Señor dice: muchos son llamados, mas pocos los escogidos, hermano. Pocos los escogidos. Si usted ha vivido la vida cristiana hasta hoy a empujones, que no quiere obedecer, que es tibio, que se le nota que no tiene nada de pasión por el Señor, hermano, arrepiéntase, esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, hermano. Hermano, también nos dice que son pocos los profetas verdaderos. También nos lo dice Romanos, refiriéndose a lo que pasaba con Elías en esos tiempos. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, hermanos, ha quedado un remanente, escogido por gracia, hermanos, escogido por gracia. Recuerden, yo les contaba en ese momento lo que pasaba en tiempos del profeta Elías, hermano. Estaba Elías contra 850 profetas, 400 de Aserá y 450 de Baal, hermanos. Elías no era reconocido, pero los otros 850 eran reconocidos y se sentaban en la mesa de los reyes de Jezabel, hermanos. Y habían otros 100 profetas escondidos en las cuevas, hermanos,
que eran siervos del Dios Altísimo, hermano. Entonces no crea que todos esos que usted ve allá en televisión, no crea que todos esos que tienen esas mega iglesias, no crean que todos esos son del remanente escogido por Dios, hermano. Muy pocos, muy pocos. Solo uno, Elías sí era reconocido, de 850. Solo uno, 850, pero los otros 100 nadie los conocía. Así funciona hoy, hermano, eso sigue funcionando. Aquí nos lo dice Romanos, aún en este tiempo, hermano, aún en este tiempo, hermanos. Entonces por eso no nos alarmemos cuando empecemos a ver que cada uno de esos va cayendo. Eso es lo normal, eso es lo que nos dice la Escritura, hermano. Y más en estos tiempos, que la palabra de Dios nos habla, de los tiempos más grandes al final de apostasía, hermanos. Entonces yo no sé por qué nos alarmamos por esas cosas. No nos preocupemos, van a seguir cayendo los MacArthur, los Ugel Michelén, los Miguel Núñez, todos esos falsos profetas, hermanos. Todos esos van a seguir cayendo. Entonces no nos alarmemos por esos, hermanos. Pocos serán salvos y muchos condenados cuando venga el Señor al final de los tiempos, hermano. También así va a ser, hermano. Mire, Tozer dijo: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Según las Escrituras, Noé halló gracia a los ojos del Señor, hermanos. Hubo otros 7 miembros de su familia que se salvaron de entre toda la población. No sé cuál era el número de la población mundial, pero sé que en ese momento, el del diluvio, solo se salvaron 8 personas. Y sé que está escrito que como en los días de Noé, será también en los días cuando venga el Hijo del Hombre, hermano. Igualito. De la misma manera, hermano. Mira, hermano, ¿sabe usted por qué muchas veces estamos justificando personas que no son cristianas? ¿Sabe por qué, hermano? Siempre creemos, no, ese sí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo no hemos entendido qué es el nuevo nacimiento. No hemos entendido esa doctrina. Y por eso hacemos como hacen en la iglesia moderna: declaramos papalmente salvos a cualquier persona que no sea cristiana, que porque viene a la iglesia, que porque un día tuvo un impulso de una buena obra externa en el Señor. No, hermano, así no es. O sea, somos buenos para hacer juicio de salvación para personas, pero eso sí, juicio de condenación, eso sí no lo podemos hacer. ¿Sí me entiende, hermano? Y el Señor dice que ninguna de las dos cosas están bien hechas: ni condenar al justo, ni justificar al impío. Y eso muchas veces hacemos, y en esta iglesia se hace, tristemente lo venimos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos discernimiento y no entendemos lo que es el nuevo nacimiento. Ese es el problema, no hemos entendido qué es esa doctrina. Un nacido de nuevo, hermano, es alguien diferente, es alguien nueva criatura en Cristo Jesús. Es una persona totalmente transformada, no perfecta, pero es una persona transformada, en el cual usted claramente puede decir, hay un antes y hay un después de Cristo. No es una persona que viene a la iglesia y se reformó externamente. No es alguien que realmente hace las cosas y se goza porque tiene nuevos afectos, obedece porque tiene nuevos afectos. No es una persona que usted está llevando empujada. Ese no es un nacido de nuevo. Ese no ha nacido de nuevo. O sea, es necesario nacer de nuevo. Mire, hermanos, al igual que en esos tiempos, hermano, hoy, como Noé y Elías eran considerados locos y estaban solos, hermanos. Eran considerados como locos. Así los consideraban, hermanos. Pero, hermano, ánimo, nos dice el Señor. Ánimo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro está en Cristo, todo va a apuntar a Cristo, hermanos. Todo, absolutamente todo. Usted no va a ser de esas personas que dice, ay, qué fanático, qué religioso, solo habla de Cristo, hermano. Si usted habla así, usted no es un nacido de nuevo. Vaya a Cristo, por favor. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque donde hoy viniera el Señor por usted, usted tendría gran lamento, como vamos a ver ahorita, hermano, o amigo, compañero. Esforzaos a entrar, sigue diciendo el Señor, y les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos, hermano. Dice el comentario bíblico,
el Señor no dio una respuesta directa, sino algo mucho más importante y necesario. Dijo a quien le preguntaba, y también a toda la multitud reunida, es decir, vosotros, todos nosotros, dijo vosotros, es decir, aplica para todos, que todos deberían esforzarse por entrar por la puerta estrecha. El verbo esforzarse, esta palabra, en la forma que aparece en el original griego, ha dado lugar al verbo castellano, escúcheme bien, agonizar, hermanos, agonizar. Nos pone no en el campo de batalla simplemente, sino en la arena o en el cuadrilátero de la lucha, hermano. La lucha es feroz, hermano. Nuestros oponentes son Satanás, el pecado y el yo y el mundo, la vieja naturaleza pecaminosa. Esforzarse, hermano, significa emplear todas las fuerzas, hacer esfuerzo intenso en la lucha contra estos adversarios, hermano. Así es, hermano. Es por gracia, por supuesto que es por gracia, hermano. Por supuesto, no es de nosotros, es un don de Dios, hermano. Pero si usted verdaderamente es cristiano, usted está dotado con la armadura de Dios para esforzarse y caminar ese camino, como dice el Señor, hermano. Así es, hermanos, así es. Hermano, la puerta estrecha de entrada que aquí se menciona nos recuerda la parábola que vimos antes. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Son pocos, hermano. Son pocos, hermano. Poquitos. Aunque somos de toda tribu, lengua y nación, comparado con el mundo, somos pocos, hermanos. Ay, hermanos, la vida cristiana, hermanos, es estrecha desde el comienzo y continúa estrecha hasta que usted llega a la Jerusalén celestial. No hay vacaciones, hermanos, en la vida cristiana. El mundo sigue la misma dirección, nosotros no, hermanos. Hermanos, nosotros hemos dejado el mundo, las multitudes muchas veces. Hemos dejado padre, hijos, amigos y falsos cristianos, hermanos. Pero no solo eso, hermanos. Hemos dejado sobre todo lo que hacen esas personas. Porque cuando usted deja lo que hacen esas personas, necesariamente esas personas se apartan de su vida. O usted simplemente ya no puede tener comunión con esas personas, a menos de que fuera a predicarles el evangelio. Entonces, ¿qué dejamos? Lo que hacen, el pecado, el mundo, el deleite, las filosofías. Por eso el Señor les dijo, nos dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, hermanos. Por la puerta angosta. Mire, hermanos, les decía, el mundo va por un lado. El mundo educa a los hijos de una manera, nosotros no. El mundo vive en el ocio, la diversión, en estas cosas, nosotros no, hermanos. Las mujeres, gracias a Dios, y en esta iglesia ya se ve mucho, y yo sé que todas, por lo menos la gran mayoría ya lo entienden, no corren como las otras mujeres del mundo. Ya no corremos como ellas, no queremos ser profesionales, brillantes, no entendemos que nuestra labor no es proveer para el hogar. Y hemos dejado, muchas mujeres han dejado muchas cosas por honrar al Señor y por en dedicarse a las labores que el Señor mandó en su hogar. Y el Señor respalda. Ay, pero no me va a alcanzar. Ay, pero no sé qué. Es que usted no se imagina mis gastos. Hermanos, aquí ya hay testimonios de personas que lo han hecho. Y el Señor respalda. El Señor respalda. Ay, hermano. El mundo dice que una mujer que se queda en el hogar es una mujer desperdiciada, pero eso no nos dice la Biblia, eso no nos dice la palabra de Dios, porque hay un trabajo mucho más grande. Usted, mujer, tiene en sus manos formar esta sociedad por medio de los hijos que usted está educando. No, pero para el mundo eso es locura, para el mundo eso es locura. Ay, ya veremos los hijos educados, estos hijos educados y hijos educados de mamás que dejaron sus casas y educaron a sus hijos, como decía el niño. Ya veremos, el tiempo sé que nos dará la razón, porque el Señor honra su palabra, hermanos. Los hombres, para el mundo es bueno ser infiel, el macho man, el pervertido, el que dice malas palabras, pero el Señor no nos dice eso. El hombre del Señor es un hombre de oración, un hombre que va a la iglesia, que va con su Biblia debajo de la mano, hombres fieles a sus esposas.
Para el mundo, todo lo que es la diversión, los deportes, el ocio, es lo exaltado, los artistas y todo este tipo de cosas. Pero para el Señor, esas cosas no son nada, hermano. No son nada. Mire, hermanos, todos van por la puerta ancha. La puerta ancha es popular, allá está la familia impía, lógicamente, los amigos impíos, las mega iglesias, las religiones, hermanos. Pero, hermanos, ¿sabe cuál es el problema con nosotros? De que no nos queremos esforzar a entrar por la puerta estrecha, que usted y yo odiamos ser vistos como raros. Siempre queremos parecer normales, siempre queremos parecer ser, no, yo no soy tan así. Siempre queremos vernos así. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo le tenemos más temor al hombre que a Dios. Ese es el problema, ese es el problema. No queremos ser vistos como raros, no queremos que nos digan fanáticos, religiosos, legalistas. Hermanos, pero a todos los verdaderos hijos de Dios les pasó eso. A todos, hermanos. No, yo soy chévere. Yo soy chévere. Yo soy... Ay, hermano, usted es un tibio. Usted va a ser vomitado por el Señor. Vomitado de la boca del Señor. Y mayor juicio va a haber para su vida. Ser cristiano verdadero, hermanos, le tengo una mala noticia si usted no tiene un corazón no regenerado. No es popular ni está de moda. Implica soledad muchas veces, hermano. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Mire, hermanos, ¿por qué? Porque si no, porque vamos a ver que muchos no van a entrar. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, hermanos. Y no podrán. Estas palabras son una seria advertencia a todos para que dejen la maldad y la indiferencia, hermanos, que ese es el problema. Hay muchos que se sientan en las iglesias y son indiferentes al llamado del evangelio. Son indiferentes, están pensando en sus cosas. Están en la iglesia, están pensando en todas las cosas externas, hermano. Eso no, es puro legalismo, eso no sé qué. Y deja la indiferencia. Perdónenme. Para que dejen la maldad, es un llamado para que dejen la maldad y la indiferencia de inmediato y reciban al Salvador y la salvación que ofrece como un don gratuito. Por otra parte, estas palabras no estaban destinadas a asustar a los hijos verdaderos de Dios. No, hermanos, no. Que tiemble el que no es hijo de Dios. No quieren decir que la entrada al palacio de la salvación es solamente para quienes están sin pecado. No, eso no es lo que nos está enseñando, hermano. Todos, hermano, lo que nos está diciendo, todos los que luchan, obedientes al mandato, esforzados por entrar, hermano, entrarán. El mandamiento, esforzados por entrar, no quiere decir que la salvación es producto del esfuerzo humano y no de la gracia. Es todo de gracia, hermano, gracia que capacita. Es como nos dice Filipenses 2, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, muchos cristianos dicen, es que el Señor no me ha puesto ese sentir. Y por eso siguen en desobediencia. Hermano, no es cristiano. O sea, créame, lo más probable es que no sea un cristiano. Una persona que esté pensando de esa manera. Hermanos, muchos tropiezan y son engañados. Muchos caminan por un tiempo, pero al llegar las tribulaciones y las pruebas van a desertar. Son engañados por otros, se pierden en las dudas de sus mentes, hermano. Ojo acá, se pierden. ¿Será verdad? ¿Será que soy muy exagerado? ¿Será que no sé qué? ¿Será que eso sí es verdad? ¿Será que no sé qué? Señor, perdónanos por esas dudas. Solo quien persevera entra, hermanos. Miren, Mateo 24, 9 al 13, hermanos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Está hablando del final de los tiempos. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Resalte, muchos tropezarán entonces, muchos hermanos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mire, tristemente, muchos falsos cristianos van a entregar a verdaderos cristianos. Y muchos falsos profetas se levantarán. Muchos, hermanos, no se alarmen, van a seguir cayendo. Y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán ¿a quién? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿qué pasa? Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, hermano. Sí, hermano, el que persevera. El que persevera, no porque sea una obra suya de salvación, hermano, sino porque ese don de Dios, esa fe que vence al mundo, ha sido otorgada por el Señor el día que usted fue salvado, hermano. Esa fe va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir abundando frutos de buenas obras, hermano. Muchos serán desconocidos por el Señor en aquel día. Recuerden esta gran cita. Aunque hayan estado en la iglesia, aunque hayan hecho ciertas cosas externas, que hayan venido, hayan hecho muchas cosas, hermano, no los alcanzará. ¿Sabe por qué? Porque nada de eso lo hacían por Cristo. Todo lo hacían porque inconscientemente creían que eso les daba su salvación. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no obedecían genuinamente al Señor. Hacían unas cosas externas. A mí me dijeron que había que ir a la iglesia, yo voy a la iglesia. El siervo inútil, no hacía más de eso. A mí me dijeron que tal cosa, lo hacía. Es más, como veíamos y Julián oraba, muchos no llegan ni siquiera a siervo inútil, ni siquiera hacen eso. Hermanos, la terrible verdad es que muchos no podrán entrar, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, hermanos. Tercer capítulo, hermanos: cerrada la puerta, cerrada la puerta. Va a haber un momento en el cual se cierra la puerta. Dice verso 25 al 27. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor. Mire, proclamaban al Señor, proclamaban, eran de la iglesia: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Sí, hermano, que venir a la iglesia no hace salvo a nadie? Por supuesto, el que es salvo viene a la iglesia, lógicamente. Pero eso no garantiza nada, hermano. Hermano, la puerta se cerrará algún día. La puerta se cerrará. Mientras hay vida, hermano, hay esperanza. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, hermano, llega el momento en que el dueño del palacio de la salvación, Jesús mismo, cerrará la puerta. Aquellos que han rehusado esforzarse estarán fuera, tocando furiosamente a la puerta a fin de entrar. Lo que tenemos es una descripción del juicio final, hermanos, en estas palabras. Según este afecta a los perdidos, porque ahí después, como vamos a ver ahorita, dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo mismo, hermanos, es la puerta. Será cerrada por Él mismo. Él tiene las llaves. Solo Él puede hacerlo. Mire lo que nos dice Apocalipsis: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, hermano. Pero, hermano, Él no solo tiene las llaves del reino, no solo tiene las llaves de ese palacio celestial, Él también tiene aún las llaves del infierno, hermanos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice Apocalipsis 1:18. Cristo las tiene, hermano. Así que después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, hermano, vamos a ver qué va a pasar, hermano. ¿Qué va a pasar? O sea, hermano, va a llegar un momento en el que la puerta de entrada a la salvación se va a cerrar. Ya no más, ya no más. Ya entró el último de los gentiles. Ya entró el último. Se cerró la puerta. Sonó la final trompeta. Vino Cristo, hermano. Pero ¿sabe también cuando se cierra la puerta? El día que el Señor venga por usted. Ahí también ya se cerró la puerta para usted. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ay, hermano. No esperemos a que sea demasiado tarde. No esperemos a que sea demasiado tarde. Clamará a quien que se quede afuera, hermano. Dice ahí: y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Ya no va a haber nada que hacer. Mira, hermanos,
Recuerden las vírgenes insensatas, hermano. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Nos dice que a la medianoche se oyó un clamor, eso está en Mateo 25. Y decían todas, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró, ¿qué? La puerta, hermano. Después vinieron, ya cuando la puerta se cierra, hermano, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, las mismas palabras que estamos leyendo acá. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que ¿qué? Que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, hermano. Entonces, mire, hermano, la gran pregunta no es, usted sigue a Cristo, usted conoce al Señor, todos le van a decir que sí, de manera general, y más los que vienen a la iglesia. El problema es, el Señor nos conoce. Ahí está el punto. Por supuesto que el Señor conoce, usted, esa persona lógicamente va a conocer al Señor, lógicamente, no perfectamente, pero ahí está el punto, hermanos. El Señor dirá, no os conozco, no os conozco. Aquellos insensatos que no se prepararon, que no tuvo, insensatos o insensata, que no se prepararon, que no tomaron aceite para sus lámparas, de la iglesia visible, que tenían una profesión de fe, se habían bautizado, venían a la iglesia, no eran paganos, no estaban en el mundo literalmente allá, pero durmieron, se cansaron de correr, de esperar, no creyeron la promesa de una patria mejor. El Señor los sorprenderá cuando venga como ladrón, cuando ya no haya nada que hacer, cuando la puerta ya esté cerrada, cuando ya estén por fuera y no haya nada que hacer. Hermanos, ¿por qué esperamos tanto, amigos, compañeros? No esperemos más, no esperemos más. Hermanos, entonces clamarán esas personas que se queden afuera, pero habrá, además de eso, una terrible sorpresa para estas personas. Dice, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñanza. Esas personas se sorprenden, dice, pero ¿cómo? Si delante de ti hemos comido y bebido, compartieron tal vez la cena del Señor, hicieron muchas cosas para el Señor, leyeron su palabra en algunos momentos, y en nuestras plazas enseñaste. Eran de la iglesia, ellos estaban allá. Muchos hermanos sorprendidos mostrarán sus obras de justicia hechas al Señor. Mire como leíamos ahorita en Mateo 7, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Principalmente a los falsos maestros les van a aplicar estas palabras, mostrando sus buenas obras. Pero yo cómo trabajé para el Señor, pero yo qué hice, hermano, pero usted no lo hacía por el Señor. Usted enseñó una falsa doctrina, usted enseñó un falso evangelio, usted enseñó las novelerías que los otros querían oír. Usted no llamó a la santidad, usted fue tolerante con el pecado. Usted se jactó en la iglesia que el Señor le puso a pastorear. Pero también nosotros vamos a decir, no profetizamos en tu nombre muchos, aunque no fueran pastores, no predicamos, no proclamamos de Cristo, no salían las evangelizaciones. Hermanos, también aquellos que persiguieron a su pueblo pensando que le servían a Dios. Mire lo que dice Juan, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, hermano. Eso hizo Roma, o viene haciendo Roma a lo largo de los siglos, hermano. Ellos creen que sirven a Dios, matando cristianos, los musulmanes, todas esas personas, los gobiernos, todos ellos. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Se sorprenderán estas personas también. Habrá una terrible sorpresa, porque ellos pensaron que todas esas cosas las hicieron. No lo hice todo eso en tu nombre. Hermanos, los engañados de los falsos maestros, como leíamos ahorita en Mateo 24, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Miren, las novelerías, dice, se amontonarán maestros que les digan las novelerías que quieren oír, hermano.
conforme a sus concupiscencias. Muchos se van a levantar y muchos los van a seguir. Muchos estarán mostrando sus obras de justicia, trapos inmundos para el Señor, con sus esperanzas puestas en lo externo, en sus obras, pero no en Cristo. Dijeron hacer muchas cosas para Dios, pero las hacían por ellos mismos, no por Cristo y por amor a Él. Seguían las novedades de su malvado corazón, estaban engañados. Ellos dirán, todas estas personas, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Que no seamos nosotros, hermanos, que no seamos nosotros. Mire, hermano, pero no solo eso, no solo habrá una terrible sorpresa, una terrible sorpresa, sino que también el Señor los desconocerá, como hemos leído ya en otras citas. Digo el Señor, pero os digo que no sé de dónde soy. Yo no sé usted de dónde viene. O sea, yo no sé usted quién es. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Mire que cuál es la causa, que eran hacedores de maldad. Hacedores de maldad. ¿Y qué es hacer maldad? No obedecer a Dios finalmente. Eso es hacer maldad. Aquellos engañados, falsos cristianos, los tibios, los light, antinomianos. ¿Qué son antinomianos? Antiley. No, estamos sobre la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino sobre la gracia y no obedecen al Señor. Que se creían cristianos, que proclamaban de labios para afuera el nombre de Cristo, pero que no hacían su voluntad, que no le obedecían, que aborrecían su ley. El Señor les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquellos moralistas también, humanistas, religiosos, filántropos, don buenos, que no le hacían mal a nadie, eran buenos estudiantes, buenos trabajadores, eran personas pulcras, digamos bien, no tenían problema con nadie. No estoy diciendo que eso no haya que hacerlo en un cristiano, por supuesto que un cristiano debe tener todas esas cosas, pero muchos son así, excelentes en las cosas del mundo, pero son un fracaso en las cosas espirituales. Ay, hermano, esas personas que quisieron entrar al palacio por una puerta diferente a la de Cristo, ladrones y salteadores, sin el manto de justicia del Redentor, el Señor le dirá, mire, le dirá una cosa como esta: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Tú qué haces acá sin estar vestido de boda? Como los guardias que se sientan, se hacen en las entradas de los sitios públicos y dicen: entra, no entra, más o menos así. Entra, no entra. Me reservo el derecho de admisión. Ay, hermanos, muchos quedarán sorprendidos, muchos que no tomaron en serio al Señor, y eso es un llamado para las personas, para todos en esta iglesia. Si no estamos tomando en serio las palabras del Señor, que no lo obedecieron, que no tomaron en serio al Salvador, que no se arrodillaron ante Él, serán desconocidos por el Señor en aquel día. Esos que para ellos era exagerado ser cristiano, que era una carga, que siempre llamaba al cristiano verdadero, fanático, religioso, legalista. Usted está todavía muerto en sus pecados y en sus delitos, y usted debe nacer de nuevo, usted debe arrepentirse, porque un cristiano no piensa así. Un cristiano antes dice: nos falta, más. Dice: mi alma tiene sed de ti, mi alma quiere obedecer más y más perfectamente al Señor. No está diciendo exagerado, fanático, religioso, legalista. Ay, hermanos, serán desconocidos por el Señor en aquel día. El Señor les dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Hermanos, y vamos a entrar a un cuarto capítulo, que es el gran lamento, hermanos. El gran lamento para todas estas personas, para todos aquellos que quisieron entrar y no pudieron, porque fueron por una puerta diferente a la de Cristo. Hermanos, ¿para qué? Porque esto es un llamado, que por favor entendamos el llamado del Señor. Examínese si usted realmente es cristiano. Examínese. Y si no es cristiano, vaya a Cristo. Vaya al Señor, sea sincero. Vaya: Señor, yo soy un vil pecador, yo no te he servido verdaderamente, he sido un hipócrita todavía, todo este tiempo. Dice el verso 28 al 30:
Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros, hermanos. Entonces, nos dice el comentario bíblico: el lloro es el de la miseria inconsolable y sin fin, y la desesperanza completa y eterna. Eso es lo que nos muestra acá. El crujir de dientes que lo acompaña es por la rabia frenética y la ira desenfrenada, esa alma desesperada. De este lloro y crujir de dientes hay tres causas. Ellos ven conscientes, el infierno es real, es literal, no es que duermen los muertos, no, son conscientes. Ellos ven conscientes a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Es decir, el reino en su consumación final. Van a ser conscientes. Ellos mismos son echados fuera. Es decir, no solamente se les negó la entrada, sino también fueron forzosamente expulsados. No solamente les cerraron la puerta, sino que los echaron al llanto y el crujir de dientes. Y la última, ellos notan el hecho que tantos otros, incluyendo gentiles convertidos de todas las naciones de la tierra, este, oeste, norte y sur, estarán participando en el banquete mesiánico y ellos no. Ay, hermanos, todos son excluidos conscientes. Estas personas son conscientes de lo que está pasando. Dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Aquellos impíos. Mire, voy a dar varios ejemplos de estas personas. He mencionado algunos, pero ahorita los vamos a ver más en detalle, hermano. ¿Qué persona les va a pasar esto? Empecemos de lo general. Aquellos impíos que no eran del Señor, que vivieron en sus deleites, serán apartados de los justos en el día del juicio por los ángeles del Señor, como nos dice la Escritura. Ellos serán conscientes de ello, serán echados al horno de fuego. Mire lo que dice Mateo 13: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recoge lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. ¿Y qué pasa? Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué? El mundo está dividido en dos: entre píos e impíos. Así de sencillo. Píos, así se llama. Por eso, de eso viene la palabra piedad. Píos, piedad. Hermanos, personas que siguen al Señor verdaderamente. Y todo aquel que no sigue al Señor, así venga a la iglesia, es un impío, finalmente. Es de los peces malos que serán echados en una red, y el Señor en la red separa los buenos y los malos. Estos son míos, estos yo los conozco, porque yo vine y los rescaté, yo vine a salvarlos y les otorgué los dones de gracia para vivir como yo quería que vivieran. Pero hermano, también habrán otros moralistas. O sea, son de los mismos, en muchos ahí se revuelven. Aquellos moralistas, humanistas, religiosos, aquí ya más específicamente, filántropos, son buenos, ellos son buenísimos, ellos son, mejor dicho, pero no están en Cristo. Ese es el problema. Son buenos para las cosas del mundo, eso es lo que más molesta. Son excelentes para las cosas del mundo, pero son un fracaso en las cosas del Señor. No hacían mal a nadie estas personas. No quisieron entrar que quisieron entrar a la fiesta sin vestido de boda, serán atados de pies y manos y echados al infierno. Mira lo que dice Mateo 22, hermanos. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Leí esa parte arriba. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, en el progreso del peregrino hay una escena que a mí me aterra siempre. Mira, hermanos, llega esta persona que está hablando,
Esta persona que usted veía que se encontró con cristiano en el camino y dijo, no, yo por acá no me voy, ese camino es muy pesado, yo me voy por este camino. El camino de la moralidad, el camino de las obras externas, pero no el camino de tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. El camino de esforzados para entrar por la puerta estrecha. Y esa persona llega, cristiano llega, con esa persona llegan casi al tiempo, y llega esa persona y le preguntan, ¿dónde está tu certificado, hermano? ¿Tienes vestido de bodas? Y esa persona dice, no lo tengo, y lo atan de pies y manos y lo lanzan al infierno. Y dicen una frase tremenda, dice, hay una puerta directa al infierno desde la puerta del palacio celestial, más o menos dicen una cosa como esa. Desde la puerta del cielo hay un camino directo al infierno, porque muchos van a llegar allá pensando que eran, cuando no eran, y serán atados de pies y manos y lanzados a las tinieblas de afuera. Otros hermanos, judíos endurecidos hasta el final de su vida, como los judíos, que rechazaron al pueblo verdadero de Dios. No solamente judíos, sino todos aquellos que rechazaron al pueblo de Dios creyéndose pueblo de Dios. Como todo aquel, como les decía, creyéndose hijo de Dios, pero que no lo era. Aquellos que mienten, que dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. No son templo del Dios viviente, son sinagoga de Satanás. Todos ellos un día llorarán al que traspasaron, serán excluidos del reino, echados conscientes al infierno. ¿Por qué? Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. ¿Qué es el lloro y el crujir de dientes? Hermano, mire, siempre les he explicado lo que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Pero hay otra explicación también, con el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Dónde están los gusanos normalmente? Los gusanos son internos, se comen de adentro hacia afuera las cosas. Cuando usted lo ve en las frutas, ellos están es por dentro. Quiere decir que va a ser un clamor y un terrible sufrimiento interno, hermano. Pero el fuego, ¿por dónde quema? Por fuera. Inicia por fuera. Entonces no será solamente interno, un clamor y una lucha, sino un dolor y unas cosas externas tremendas, hermano, que nadie se puede imaginar. Ese es el infierno. Eso le espera a todo aquel que no haya ido verdaderamente a nuestro glorioso Cristo. Hermano, despertemos de verdad. Despertemos a este llamado, despertemos, pellizquémonos. Deje de estar pensando en política, en el mundial, en irse a almorzar, en esas cosas, hermano. Arregle su situación con el Señor. Deje de estar pensando en la vanagloria de la vida y despiértese, por favor, y entienda que el Señor le viene haciendo un llamado a muchos de los que están acá y no quieren entender, no quieren entender. Aquellos que pertenecieron, otros hermanos, aquellos que pertenecieron a la iglesia, o seguimos explicando, que perecían pero no eran, falsificaron el cristianismo. Estas personas fueron un cáncer en la iglesia. ¿Por qué? Porque fueron tropiezos al mundo y falsificaron el cristianismo. Dice, ¿y luego usted no es cristiano? ¿Y luego ese no era cristiano? Ah, pero eso es porque igual que yo. Ah, sí, eso sí van a decir, es chévere, pero hermano, todo el mundo espera de un cristiano algo diferente. No que le pase como a mí me pasó en mis inicios de ir a la iglesia, no de ser cristiano, que me decían, ¿usted es cristiano? Me estaban diciendo mucho con eso. Me estaban diciendo, usted es igual a nosotros, ¿y por qué usted es cristiano? Hermanos, todas estas personas conscientes de ello serán echados arrancados y echados al horno de fuego. Mire, por eso dice lo de la cizaña, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Yo no sé cómo hay corrientes adventistas, testigos de Jehová, el Papa Francisco, aún entre protestantes. John Stott, para los que no lo saben, negaba el infierno.
Ojo con publicar cosas de él, por muy reformado que haya sido. Hermanos, ¿cómo podemos negar cuando es tan claro en la Escritura? Cuando el Señor Jesucristo lo habla tanto y de tantas maneras. Cuando hace unas advertencias tan terribles de eso. Hermanos, aquellos que se cansaron de correr también. Hermano, por favor, no se canse de correr. Esfuércese, hermano, de correr. Se cansaron de correr y esperar las promesas eternas del Señor. Se cansaron como los judíos. Quedaron postrados en el desierto. Su fe se desvaneció por los afanes de esta vida y las filosofías del mundo y las dudas que le llegaron de Satanás. ¿Será que la Biblia es verdad? ¿Será que no es verdad? ¿Será que soy muy exagerado? ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo antes era más chévere, yo antes no tenía problemas, no sé qué, ahora que estoy supuestamente caminando en los caminos se me vinieron todos los problemas. Sí, hermano, así es. Así es, esforzados por entrar en la puerta estrecha. El camino es angosto, habrá pruebas, tribulaciones, angustias, seremos aborrecidos, perseguidos. Yo no les puedo predicar un mensaje diferente al que tan claramente está destinado y escrito en la Escritura, hermano. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso dice que muchos procurarán entrar y no podrán, porque estas cosas les van a apartar del Señor. La palabra no cayó en buena tierra, se hizo infructuosa, cayó entre espinos. Los afanes del mundo y los placeres de esta vida ahogaron la palabra, pero también cayó entre pedregales. Cuando vino la persecución por causa de la palabra, se desvaneció y dijo: no, yo no puedo. Yo no quiero este mensaje. Ay, hermano. Miren, a estas personas les pasará lo que el Señor les dijo al siervo malo. Dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Personas que dijeron: el Señor se tarda en venir, eso es mentira, eso no sé qué, eso tal. Mire, eso le pasó a muchos cristianos hoy. La iglesia moderna le pasó. Se cansaron de esperar a Cristo, se cansaron de servir a Cristo y empezaron ¿a qué? A hacer cosas del mundo, a comer y a beber. El neocalvinismo dentro de la reforma, les pasó eso. Se fueron al mundo y ¿sabe qué empezaron a hacer? Sobre todo, ellos empezaron a alivianar sus conciencias, a decir: esto es mucha exageración, esto no puede ser así, esto no es tan así. Que no nos pase, hermano, que no nos pase, porque yo sé que muchos hemos pensado eso. Y sobre todo cuando nos llaman al arrepentimiento, cuando nos llaman a la exhortación, empezamos a justificar cosas y empezamos a creer que eso es mucha exageración, que no es para tanto. Hermanos, pero ¿quiénes también? Aquellos que enterraron sus talentos en el mundo, que fueron inútiles en el reino de Dios. Se le quitará lo que tenía y se le dará al que sí los produjo. Conscientes de ellos serán echados a las tinieblas de afuera. Cero comunismo acá. Mateo 25, del 28 al 30, mire lo que dice: quitad pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted no produce, se lo van a dar al otro. Usted produce, el Señor, el que ha sido fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner, hermano. Hermanos, todos estos, absolutamente todos, estas personas que fueron inútiles los últimos, egoístas, que no sirvieron al Señor, que todos sus dones y sus talentos los utilizaron y los enterraron en el mundo. Allá son eficientes, allá sí hacen la obra de Dios perfectamente, allá llegan temprano a la iglesia, a sus trabajos sí llegan temprano, pero llegan tarde a la iglesia. Allá sirven diligentemente, allá son los primeros, allá participan todo, pero la iglesia del Señor no hace nada de eso. Enterraron sus talentos en el mundo. ¿No se da cuenta que es un llamado del Señor? ¿No se da cuenta que lo están llamando desde hace rato? Mujer, hombre, que tiene sus talentos enterrados en las cosas del mundo. Todos estos que creían que iban a entrar al reino no podrán, serán excluidos. Allí será el llanto y el crujir de dientes,
Cuando veáis a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Entendamos por favor este llamado, entendamos, es un llamado serio, iglesia. Mire hermano, aquí empieza a hablarnos ya de la iglesia de manera general, dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino, se sentarán a la mesa en el reino de Dios, sí. Entonces, ¿qué va a pasar, hermano? Váyase a Mateo 8, del 8 al 12, hermano. El ejemplo del centurión romano. Mateo 8. Del 8 al 12. Mateo 8, del 8 al 12. Mire, es una referencia a toda la iglesia completada, hermano. A los gentiles, injertados en la raíz original que es Cristo. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, mire, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire, tremendo. Y os digo, y eso es lo que quiero resaltar, que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, o sea, los judíos que se creían hijos del reino, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. ¿Por qué dice estas palabras el Señor en este momento? Porque el centurión era romano, no era judío. Y por eso dice, mire, vendrán muchos. Mire, yo ni siquiera he hallado en Israel una fe como esta. No la he hallado. Una persona que estaba dispuesta a arrodillarse, que se había humillado delante de Dios, dice, yo no soy digno de que entres acá, pero una palabra tuya bastará para sanar. Era una persona que se había humillado como un niño, y había entendido que solo en Cristo reposaba la salvación. Solo en Cristo había salvación. Entonces ese es el ejemplo para todos los que vienen del oriente y del occidente, que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ese es el ejemplo, hermano, o uno de los ejemplos. Mire, hermanos, así como el centurión romano, Dios vino también a rescatar un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Hermanos, gentiles, nosotros, considerados inmundos, de lo vil y menospreciado, escogido por Dios, tanto judíos como gentiles. Eso éramos nosotros, perros que comían las migajas debajo de la mesa, sin el honor de conocer a Cristo, al Salvador. Mire, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ay, hermano, pero ahora estamos en su mesa, disfrutando sus promesas. Nos dice, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, hermano. Ay, hermano, esa es la promesa del nuevo pacto con nosotros, hermanos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, hermanos. Nosotros, así como el centurión romano, Señor, hermanos, vino el Señor a rescatarnos, vino y nos hace sentar en su mesa, hermanos. Por pura gracia estábamos ajenos, totalmente apartados de la ciudadanía del reino de los cielos. No teníamos ese pasaporte para ir al cielo, ese vestido de bodas, pero Cristo nos lo dio cuando vino a esta tierra y cuando después viene y se nos revela a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Cuando usted por pura gracia, hermano, usted entiende la maldad que había cometido hasta ese momento, la pecaminosidad, que estaba muerto en pecados y delitos, que había ofendido a Dios durante toda su vida, que venía ofendido, por más de que usted no fuera Hitler, Garavito, nadie de ellos, hermano, usted había violado sistemáticamente la ley de Dios, y es más, si la quería seguir violando, se deshonraba, había matado, había robado, había sido un idólatra, había vivido para sus propios deleites. Usted era su propio Dios. Y llega un día Cristo y se le presenta, le dice, todo eso es basura. Ven a mí, yo te doy verdaderas vestiduras. Ven a mí, nos dijo.
Un día nos vistió, nos cubrió con su precioso manto, nos lavó con su preciosa sangre, hermanos. Ay, hermanos. Y sigue diciendo, y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Hermanos, ¿por qué? Porque así como el centurión romano era de último, era postrero y fue primero. Primero vino, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió los judíos. Pero a cuanto lo recibieron le dio derecho de ser hijo de Dios, que se siente en la mesa. Judíos y gentiles. Mire, recuerde lo que pasa ya con los obreros de la viña. Dice que el padre de familia salió por la mañana a contratar obreros para su viña, hermano. Dice que terminó, a uno los contrató desde la mañana, desde la primera hora, a otros los contrató al final del día, pero con todos acordó el salario de un día, un denario, hermano. Y después al final en esa parábola dice, he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Porque cuando usted mira la parábola se da cuenta que él dice, empiéceles a pagar a los últimos, a los que llegaron al final. Eso representamos nosotros, hermanos, los gentiles, perros, como se conocía allá, que comíamos con las migajas de nuestro amo. Ay, hermano. Hermanos, los últimos que serán postreros podría referirse también a las personas que al principio carecieron de los medios de gracia, pero que cuando los recibieron, los aceptaron gozosos, hermanos. Allí habrá muchos gentiles, muchos de nosotros estamos ahí, hermanos. Pero al revés, los primeros que serán últimos o postreros, podría señalar a quienes desde el principio tuvieron estos medios de gracia, pero los pasaron por alto. Allí habrá muchos judíos, pero no solo judíos, personas que estuvieron, caminaron y se apartaron. Eran primeros. Llegó el evangelio primero a ellos, primero que a muchos otros, y estuvieron, caminaron y después se apartaron. Claro, aquí se refiere principalmente a primeros y postreros que sí son salvos, pero estas personas que eran primeros y fueron postreros es porque sí entraron. El ejemplo que acabo de poner es alguien que se condenó. Así como los judíos, hermanos, fueron llamados primero a la viña del Señor, en el largo plazo el evangelio será predicado a nosotros los gentiles, que deben ser recibidos con los mismos privilegios y ventajas que los judíos salvos. Se les pagará el mismo salario, la salvación del alma, empezando incluso por estos últimos, les decía. Pero hermano, también habrá recompensas celestiales a quienes llegando tarde al Señor, esto es lo que básicamente nos quiere decir, sirvieron diligentemente en el reino de los cielos, pues hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, que tal vez llegaron de últimos, tal vez no llegaron cuando tenían 12, 13, 14 años, pero llegaron después, pero realmente sirvieron diligentemente al Señor, realmente honraron a Cristo con su vida. Los que se humillaron, el Señor los exaltará, como la parábola del pequeño niño. Le preguntaban a los discípulos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Miren, hermanos, les aclaraba antes, no sé si quedó claro, hay que tener presente el hecho de que Jesús no dice que todos los que son primeros ahora serán últimos. No todos, dicen algunos o muchos. Lo mismo aplica al revés, que los que son últimos ahora no necesariamente van a ser primeros. Eso tampoco es así, ¿sí me entiende? Porque dice la palabra que habrá muchos. Bueno, muchos. Hermanos, entre los salvos finalmente, entre los salvos verdaderos, ojo acá, que ese es el corazón de esta parte. Entre los salvos finalmente habrá quienes fueron primeros acá en tierra, en honor, prestigio y todas esas cosas. O sea, fueron salvos y van a ser salvos, pero acá fueron primeros, pero que serán últimos en grado de gloria allá. Hermano, aquí podemos ver, yo no estoy hablando de que sean condenados, pastores buenos pastores que sirvieron a Dios, pero que tuvieron reconocimiento, fama, reputación, que estuvieron tal vez en los primeros lugares.
Esas personas, aunque se salven, fueron primeros acá, pero allá tal vez van a ser postreros. Pero al revés pasa lo mismo. Entre los que finalmente son salvos, habrá quienes fueron últimos en reputación aquí, que serán primeros allá. O sea, acá la mujer o el hombre que oraba silenciosamente por el pueblo de Dios, clamaba día y noche, tal vez no tenía ningún cargo de responsabilidad superior, de nada, el hombre que se arrodillaba, que servía, que hacía los trabajos más bajos, que servía a la mesa, que honraba a Cristo de todas las maneras, hermano. Esa persona silenciosa, ese pastor que está por allá usted en la vereda, que tal vez le predica a 5, 6, 7 personas allá escondido, como aquellos profetas en los tiempos de Elías que estaban escondidos en las montañas. Esas personas que acá nadie los conoció tal vez aparentemente no hicieron mucho para el reino de los cielos, pero tal vez sí hicieron mucho para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tal vez doblaban sus rodillas día y noche por el pueblo de Dios, para que las puertas del infierno no prevalecieran contra su iglesia. Oraba por sus hermanos, clamaba día y noche, se negaba, iba por todas las cosas, no le interesaba tener ningún reconocimiento. Esas personas van a ser primeras allá, se lo aseguro, hermano, se lo aseguro que sí. Habrá recompensas en el cielo para los que más se hayan humillados como niños. Serán los mayores en el reino de los cielos. Hermanos, porque aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Pero hermanos, también habrá grados de castigo en el infierno para aquellos que tuvieron mayor oportunidad de ir a Cristo, pero lo rechazaron. Ellos recibirán mayores azotes. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, hermano, porque Dios pagará también conforme a las obras de cada uno. Así como habrá grados en el cielo, habrá grados en el infierno. ¿Y quiénes estarán aún en mayor condenación? Aquellas personas que se les dio mucho, que tuvieron más luz, que conocieron y se apartaron. Aquellos que tal vez predicaron el evangelio, falsos maestros que desviaron a muchos, tenían mucha luz y hicieron a otros perderse. Hermanos, para concluir, un llamado para el que no ha entrado, para el que cree que ya entró y no ha entrado, y para el que ya entró verdaderamente. Amigo, la puerta se cerrará. Cristo mismo es la puerta. Será cerrada por Él. Él tiene las llaves. Clamará quien quede fuera. Muchos sorprendidos mostrarán sus obras de justicia al Señor. Muchos moralistas, humanistas, religiosos, filántropos que quisieron entrar al palacio por una puerta diferente a Cristo. No podrán, no les alcanzará. Si usted es de ellos, de los que rechazó el mensaje del evangelio dado por el pueblo de Dios, el que aborrecía a los cristianos verdaderos, el que le decía fanático religioso, no me diga más, tema verdaderamente. Muchos serán desconocidos por el Señor en aquel día. Los falsos cristianos, los tibios, los light, los antinomianos, los insensatos, los que proclamaban de labios el nombre del Señor, pero que no le obedecían, porque no hacían su voluntad. Ellos odiaban sus mandamientos, odiaban su ley. Tema, si usted es de esos, tema. Muchos quedarán sorprendidos, los que no tomaron en serio al Señor, los que de verdad venían a la iglesia y creían que esto era un juego. Los que no se arrodillaron ante Él serán desconocidos por Él en aquel día. Os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Tema si usted de estos. Muchos serán excluidos, el que vivió en sus deleites, los que pertenecieron a la iglesia, que parecían pero no eran, que falsificaron el cristianismo, los que fueron un cáncer dentro de la iglesia, que fueron tropiezo para el mundo, los que se cansaron de correr y esperar las promesas celestiales, que enterraron sus talentos en el mundo, que fueron inútiles en el reino. Tema si usted de estos, tema.
Todos estos que creían entrar al reino no podrán, serán excluidos. Allá será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Ay, amigos, su única opción es ir a Cristo. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Ya deje de estar caminando entre dos caminos, por favor. Deje de estar divagando con su mente, si sirvo o no sirvo. Deje de ser tibio y vaya a Cristo. O tibio o tibia. Por favor, es en serio el llamado. No me odie por lo que le estoy diciendo. Entienda que si usted hoy el Señor viniera por su vida, usted se va a condenar en el infierno. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Deje de pensar en tanta vanagloria. Usted ya ha escuchado mucho el Evangelio en esta iglesia, demasiadas veces lo ha escuchado. Demasiadas veces ha escuchado el llamado de Dios y usted sigue todavía en los deleites de este mundo. Usted no se ha esforzado por entrar por la puerta estrecha. Su único camino es verdaderamente ir a Cristo. Humíllese delante de Él. Humíllese porque usted ha sido un orgulloso todavía, que ha rechazado el mandamiento del Señor y el llamado de Dios, que le han hecho aún por medio de otras personas de la iglesia. Vaya por favor a Cristo. Ya no más. Allí será el llanto y el crujir de dientes si usted no está vestido con ese traje de bodas, con esa vestidura real. ¿Y cómo lo sabe? Porque usted está caminando en Cristo, porque usted verdaderamente ama al Señor Jesucristo. Vaya, Él es el único que lo justifica a usted. Pídale perdón por sus maldades. Hermanos, somos pocos en comparación con el mundo. Somos un remanente, una manada pequeña. La vida cristiana es estrecha desde el comienzo, hermano, no le puedo decir otra cosa. Y seguirá siendo estrecha. No hay vacaciones, hermano. El mundo sigue la misma dirección. La puerta ancha. Nosotros, hermano, no. Ser cristiano verdadero nunca y jamás ha sido popular ni está de moda. Aunque hoy haya mega iglesias y pareciera de moda, ese no es el cristianismo verdadero. Implica soledad muchas veces va a sentirse solo. Si no es así en su vida, hermano, si eso no está pasando, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos. Muchos no podrán entrar, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos tropiezan y son engañados. Caminan por un tiempo, pero al llegar las tribulaciones y las pruebas, desertan. Que no sea usted de esos. Son engañados por otros, se pierden en las dudas de sus mentes. Solo, hermano, quien persevera hasta el fin, ese será salvo. Muchos serán desconocidos por el Señor en aquel día, aunque hayan estado en la iglesia, aunque hayan hecho ciertas obras externas, no les alcanzará, porque no lo hacían por Cristo, no amaban a Cristo, no amaban al Señor. Y eso cómo se ve en que para usted es una carga hacer las cosas del Señor. Para usted es una carga orar, leer la Biblia, congregarse, predicar el Evangelio, es una carga. Es una carga. Y cuando es una carga para usted todas esas cosas, usted no tiene la gracia especial. Usted tiene una gracia común. Usted está en las obras de la ley, y por las obras de la ley nadie será justificado. Que seamos de ese pueblo, hermanos, que Él vino a rescatar de toda tribu, lengua y nación. Gentiles que llegaron al final del día, considerados inmundos, de lo vil y de lo menospreciado, perros que comían las migajas debajo de la mesa, pero que ahora hemos conocido al Redentor, hecho su pueblo escogido, con recompensas celestiales, sirviéndolo diligentemente en su reino. Seamos valientes, hermanos. Van a venir más pruebas, más tribulaciones, hermanos. Yo no le auguro cosas buenas terrenales en esta tierra, en ese sentido, hermano. Va a haber tribulación, persecución, y cada día la puerta y el camino se va a hacer más angosto, porque en estos tiempos se va a hacer cada día más difícil vivir el cristianismo genuino, hermano. Y si usted no tiene ese vestido de bodas, hermano, usted no va a poder. Por eso le digo, vaya a Cristo, que usted sea de esos pocos que se salvaron. Humillémonos como niños. Hay postreros que sean primeros y primeros que serán postreros. Pero, hermano, de lo contrario, si usted no oye este llamado,
cuando usted hoy no es cristiano, si no oye este llamado, de lo contrario, su castigo será mayor. Mayores azotes recibirán en el infierno. Ya a usted se le dio mucho. Señor Padre Santo, te doy gracias, Señor. Padre, que esta palabra sea de verdad un llamado a todos nosotros, Señor, a que nos examinemos si no hemos entrado por esa puerta estrecha, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Guárdanos, Señor, guárdanos, por favor, de pensar que el cristianismo no es en serio, Señor, porque eso es fruto y muestra de que aún no hemos entrado, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos, que esto es un llamado para todos aquellos que no han entendido todavía el Evangelio y que lo comprendan, que vayan a Cristo, que ninguno que va a Cristo arrepentido verdaderamente tú lo echas por fuera. Señor, te lo pido. Señor, guía a todos nosotros, como oraba mi hermano Juan Pablo al principio, que este mensaje lo meditemos toda la semana, todo el tiempo estemos meditando, Señor. Así como cuando leamos la palabra todas las mañanas, también la estemos meditando. Quedamos en tus manos, Señor, en este día. Amén y amén. Amén.